Gracias por estar con nosotros en Café de Altura. Soy Carlos Muñoz Villarreal y hoy vamos a conversar sobre la industria y el cumplimiento de la normatividad ambiental. Nos acompaña Arturo Rodríguez, que es subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Arturo Rodríguez Abitia es ingeniero bioquímico con estudios de maestría en Ingeniería Ambiental y en Administración y Políticas Ambientales. En el pasado se ha desempeñado como funcionario de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte y como asesor del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En la Profepa, que es el órgano del gobierno federal encargado de la Procuración de Justicia Ambiental en nuestro país, fue subprocurador de Auditorías Ambientales y tuvimos en ese entonces la oportunidad de conversar con él. Actualmente, como he mencionado antes, es el subprocurador de Inspección Industrial. Arturo, te agradezco que hayas aceptado esta invitación para estar con nosotros. Con mucho gusto, Carlos. Con frecuencia, cuando hablamos de temas ambientales, se piensa temas que tienen que ver con contaminación y a lo mejor todavía más precisamente contaminación y la industria, las empresas. Sabemos que el asunto es bastante más complejo que contaminación y no solo tiene que ver, no solo atañe a la industria, pero es un componente importante. Y cuando pasan episodios como este que recientemente tuvimos en Sonora por el derrame de una empresa minera a dos de los ríos importantes de allá de Sonora, la atención vuelve a estar concentrada allá. Yo te quisiera entonces preguntar antes que nada, porque creo que hemos oído mucho y en cierta forma no conocemos el fondo del problema, desde la perspectiva de la autoridad ambiental, ¿qué fue lo que pasó en este derrame que tuvo lugar en los ríos Sonora y Bacanuchi por parte de la empresa minera de Cananea? Sí, Carlos, lo que nosotros encontramos cuando ocurrió este accidente el 6 de agosto pasado y después de revisar con cuidado toda la información de la que pudimos disponer, llegamos a la conclusión de que aquí hubo una combinación de dos elementos que ocasionaron esta emergencia. La primera de ellas tuvo que ver con una mala decisión de la empresa al empezar a utilizar una instalación que era parte de un proyecto de ampliación de la producción en Buenavista del Cobre, que no había sido terminada en términos de su construcción. Una obra inacabada. Una obra inacabada. Ese fue el primer elemento, porque esta obra inacabada no contaba con los sistemas de control que se prevén en la normatividad ambiental para evitar precisamente que estas emergencias ocurran. Entonces hubo una mala decisión de parte de la empresa de utilizar anticipadamente estas instalaciones. Y el segundo elemento tuvo que ver con una falla efectivamente dentro de esta obra constructiva en la que un tubo de desfogue de una pila de lixiviados se desprendió. Lixiviados son líquidos. Los lixiviados es un líquido que concentra los metales para que después pasen a otra parte del proceso industrial y puedan ser concentrados y eventualmente extraídos para producir lingotes o láminas de cobre, en el caso de Buenavista del Cobre. Estos lixiviados, al liberarse a los ríos Bacanuchi primero y después al río Sonora, pues provocaron esta emergencia ambiental que eventualmente se convirtió en una emergencia sanitaria y sobre la cual la empresa Buenavista del Cobre sigue todavía debiéndonos el programa de remediación que ya lo entregó el día de ayer y sobre el cual estaremos vigilando se cumplan los términos que la Semarnat establezca. Entonces, hay una responsabilidad clara, dice la autoridad, de la empresa. No es un tema estrictamente de un accidente inevitable, bajo lo cual no había condición, digamos, no era inevitable y no era estrictamente un accidente. Así es. Hay una responsabilidad clara de la empresa, es por esa razón que nosotros también, además de los procedimientos administrativos que abrimos, hicimos una denuncia penal y hay un procedimiento penal de por medio en el cual la Procuraduría General de la República llegará a sus propias conclusiones de quién es responsable dentro de la empresa de que esto haya ocurrido. ¿Contaba la empresa con autorización para operar? La empresa contaba con autorización para operar y contaba con una autorización para este proyecto de ampliación
que tenía que cumplir con ciertos términos y condiciones que no se cumplieron en este caso al empezar a operar antes de haber terminado la obra. O sea, sí había autorización para operar, pero no para operar en la situación en la que estaban. No para operar esta parte hasta en tanto no terminaran la obra en los términos y condiciones que se establecieron en el resolutivo de impacto ambiental. Eso entonces implica en sí mismo una responsabilidad fuerte, ¿no? Así es. Ahora, ¿se tiene que notificar esto a la autoridad? Sí, la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos establece que cuando ocurre una emergencia ambiental, la empresa está obligada a notificar a la autoridad dentro de los 5 días siguientes a la ocurrencia de la emergencia. Primero tiene que hacerlo de manera informal, de manera inmediata, y luego presenta un aviso formal, de acuerdo a un formato establecido, 5 días después. ¿Se cumplió esto? No, no se cumplió. La empresa nos avisó informalmente 3 días después y formalmente 6 días después, no cumpliendo con los términos establecidos por esta ley para notificar a la autoridad. Entonces hay una segunda responsabilidad. Sí. Hay varias irregularidades aquí, Carlos, sobre las cuales se asienta, digamos, todo el procedimiento que estamos siguiendo con la empresa. Ahora, claramente hay más de una responsabilidad por parte de la empresa. Pero la autoridad no tendría también ahí alguna función que cubrir. ¿No hay alguna responsabilidad también por parte de la autoridad? No pensamos de esa manera, Carlos, dado que nosotros hemos establecido términos y condiciones, vigilamos que ellos se cumplan y lo hacemos de una manera periódica y cuando la empresa ya está operando, cuando la instalación está operando. O sea, tú dirías, se asume que hasta que se cumplen las condiciones, la empresa va a empezar a operar. Así y en este caso está operando antes. Así es. Pero a lo mejor ahí entonces estaría faltando algún mecanismo, ¿no? No necesariamente estoy diciendo con la normatividad vigente, pero a lo mejor sí en términos de perfeccionamiento del sistema de regulación o de verificación que pueda agarrar estos agujeros o estas condiciones que por lo demás pienso que pueden suceder en otros casos. Quizás sí, Carlos. Siempre la normatividad es perfectible, la normatividad siempre es sujeta a mejorarse y yo creo que bien vale la pena, no solamente en este caso, sino en general, hacer una revisión constante, crítica, razonable, racional de la propia normatividad para irla mejorando constantemente. ¿Qué nos lleva a revisar el caso de Cananea? Tenemos una industria minera activa en el país, importante en términos económicos, distribuida en muchas regiones del país, con características muy heterogéneas, grandes empresas, pequeñas, minería formal, minería informal. ¿Qué nos puede traer como beneficio lo que sucedió en Cananea pensando en el resto de la industria y en particular en la minería? Sí, efectivamente, México es un país con una gran tradición minera. México ha explotado minerales durante cientos de años y tiene un potencial para continuar haciéndolo durante muchos años más. La minería, sin duda, es una industria muy importante para el país y también es muy importante que todas las actividades de producción minera se realicen de una manera que proteja razonablemente el medio ambiente. Sin duda hay una gran oportunidad para mejorar la normatividad ambiental en muchos otros procesos mineros. Si bien en México... ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues nosotros trabajamos, digamos, la minería en México incluye metales preciosos como oro y plata, como cobre, pero también muchos otros metales que se utilizan en la industria como el plomo, como el zinc, como el antimonio, como el arsénico. Más para usos industriales, digamos. Para usos industriales tenemos minería incluso de sal, de carbón, de hierro, que tienen diferentes características de producción. La normatividad ambiental actual se ha enfocado esencialmente a los metales preciosos. Allá en los procesos de producción en donde los impactos ambientales pueden ser más significativos. Sin embargo, es muy importante... Que hoy en día, por cierto, en general se hace ya más bien con minería a cielo abierto, que le dicen, ¿no? Bueno, gran parte de la minería en México es a cielo abierto, que como tú bien sabes tiene impactos muy importantes, sobre todo en términos del paisaje y de la geomorfología. Rompes el cerro, digamos. Rompes el cerro, afectas a la vegetación y si no tienes cuidado con el proceso de producción puedes afectar mantos acuíferos porque pudieran ser contaminados por accidentes y el mismo suelo. De manera que
poner atención en la industria minera es sin duda una de las preocupaciones que hemos tenido en esta administración, y es por esa razón que existe un compromiso para visitar todas las instalaciones mineras antes de que termine el año 2015. ¿Hay un programa, digamos, especial para revisión del cumplimiento en las mineras? Así es, Carlos. Tenemos un programa de inspección especialmente dirigido a la industria minera. En lo que va del año pasado y hemos realizado más de 700 visitas de inspección a más o menos 1.250 operaciones mineras que tenemos registradas en el país. ¿De distintos De diferentes tipos, como comentaba yo, pueden ser de zinc, de plomo, de arsénico, de muy diversas, de hierro, de carbón, de oro, plata. ¿Qué se han encontrado en esas visitas? Lo que hemos encontrado y lo que nos ha servido todo este esfuerzo, Carlos, es a dirigir mejor nuestros esfuerzos. Como comentaba yo hace un momento, hay procesos de producción que representan mayores riesgos para el medio ambiente. Por ejemplo, los procesos de lixiviación. Lo que estamos haciendo es concentrar nuestro esfuerzo en la vigilancia de este tipo de procesos, en el manejo de las presas de jales, que como tú sabes son los residuos mineros que se generan una vez que los materiales han sido gastados y de los cuales se ha extraído ya los metales. Una forma de almacenarlos, digamos. Hay una forma de almacenarlos in situ, pero muchos de estos materiales a veces conservan sus características de peligrosidad y es necesario vigilar que estas presas mantengan su estabilidad estructural para que no vayan afectando al desparramarse otras superficies de terreno. Hay cosas que se puedan estar, digamos, revisando, pensando un poco en términos estratégicos, porque tú decías, no se puede ir siempre caso por caso, pero no hay algunas posibilidades, digamos, de acuerdo con la Cámara Minera o de gestión estratégica con el sector minero que nos pueda disminuir este nivel de riesgo que puede tener la industria. Estamos trabajando con la Camimex precisamente, primero y antes que nada, en la capacitación de nuestro propio personal para que conozca mejor los procesos mineros, pueda interpretar mejor la información con la que se encuentra cuando se hacen las visitas de inspección, para podernos comunicar mejor con la industria minera y, por otro lado, en un sentido contrario, asegurarnos que la industria minera conoce cabalmente todas sus obligaciones y las implicaciones de no cumplir con la legislación. En la inspección industrial no es raro que las industrias no cumplan con la legislación ambiental porque no conocen sus obligaciones. Entonces, para nosotros es muy importante que... ¿Aún las grandes empresas mineras? Las grandes mineras generalmente conocen estas obligaciones y trabajan... Da trabajo pensar que no las conozcan, Así ¿no? es. Las grandes mineras generalmente cuentan con alguna estructura organizacional, con algún director de medio ambiente, un jefe de departamento de medio ambiente, que se dedica particularmente a estos temas. Esto, por supuesto, no garantiza que una gran empresa que tiene en su estructura una posición de este tipo cumpla con la legislación ambiental, como lo ejemplifica el caso de Cananea. Pero generalmente mucha de la actividad minera en México también se realiza con pequeñas operaciones mineras en donde no siempre se conoce esta legislación y estas obligaciones. ¿Ahí cuál sería el camino en este momento por parte de ustedes? Bueno, como comentaba, estamos trabajando con Camimex para asegurarnos que toda la industria minera conozca sus obligaciones. ¿Pero estas pequeñas son parte de la Cámara también? No, no todas ellas, algunas de ellas, y ahí tenemos un gran reto, Carlos, pues porque estas pequeñas operaciones mineras en muchas ocasiones, como es el caso del carbón o el caso del mercurio, se realiza de una manera muy pulverizada, se realiza de una manera irregular e informal y es muy difícil localizar estas pequeñas minas. También de ellas depende, digamos, a nivel de pequeña extracción o de gambusinos, gente que es afectada de una o de otra medida, no solamente por la actuación de la autoridad, sino por muchos otros factores. Ahí tenemos un gran reto donde tendremos que trabajar muy de cerca con las autoridades locales que tienen un mejor pulso de lo que ocurre en sus propias jurisdicciones para poder trabajar con estos pequeños mineros. ¿Existe algún mecanismo de denuncia ciudadana para esto también? Sí, por supuesto. En la Profepa tenemos un mecanismo de denuncia ciudadana que puede hacerse oralmente o por escrito en las delegaciones de la Profepa, a través de la página de la Profepa
o directamente en las oficinas centrales de la Profepa, nosotros tenemos la obligación de atender todas las denuncias ciudadanas. Porque cuando estamos hablando de cosas tan pequeñas y a veces tan volátiles, me puedo imaginar que la capacidad de verificación social, por decirlo así, puede llegar a ser, si funciona, si hay este esquema, si digamos hay canales claros, puede llegar a ser en el fondo más importante que la verificación que ejerza, digamos, precautoriamente la autoridad, ¿no? Por supuesto, nosotros creemos que la denuncia popular es un gran instrumento. Por supuesto, para que la denuncia popular ocurra, nosotros tenemos que responder muy bien a esta denuncia y generar confianza en que esas denuncias van a terminar en algo concreto y en cumplir con la expectativa del denunciante. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que así ocurra, Carlos. Ahora, la minería claramente aparece como un sector en este momento, podría decir, prioritario en términos de inspección, verificación del cumplimiento, ¿no? Así es. ¿Qué otros sectores, qué otras áreas críticas tienen ustedes identificadas? Hablando de grupos de industrias o de problemáticas ambientales relacionadas con la industria. Uno de los temas sobre los que nos hemos querido concentrar, además de la minería, Carlos, es la contaminación del agua. Nosotros, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, también tenemos atribuciones para vigilar las descargas de aguas residuales que ocurren a los bienes o los cuerpos de aguas nacionales. Como tú sabes, el problema de la contaminación del agua en nuestras cuencas hidrográficas es un tema muy importante. Sí. Y hemos empezado a hacerlo, pues, dado que esta facultad la tenemos apenas recientemente, queremos hacerlo de manera coordinada. Durante un tiempo había ambigüedades, ¿cierto? Si le tocaba a la Profepa o le tocaba a la Conagua. Había un vacío ahí. Ambos pueden hacerlo, tanto la Autoridad del Agua como la Profepa, y precisamente por esa razón estamos estableciendo ya los mecanismos de coordinación con la Conagua para hacerlo, independientemente de que ya iniciamos nuestras actividades de inspección desde el año pasado a descargas de aguas residuales, donde ya hemos empezado a inspeccionar empresas, hemos clausurado algunas de ellas por no cumplir con la legislación del agua. ¿Con qué niveles de incumplimiento se han encontrado? Bueno, en el caso del agua, que es un problema muy complejo porque intervienen muchas autoridades y donde nosotros apenas empezamos a realizar estas actividades, lo que nos hemos encontrado es que en muchas ocasiones no se cumple con la NOM 001, que es la que se establece, que aplica las descargas de aguas residuales, y donde se establecen límites máximos permisibles para una batería de contaminantes que pueden ser descargados en esas concentraciones a los cuerpos de agua. O sea, sí hay también, porque durante un tiempo, sobre todo probablemente los años 90, hubo un número importante de empresas que construyeron sus propias plantas de tratamiento, sí. Aumentó significativamente el número de las plantas. Parecía que ese problema estaba hasta cierto punto bajo control, pero entonces, de lo que me dices ahora, yo infiero que en realidad seguimos teniendo problemas fuertes. Sin duda, Carlos. Seguimos teniendo un problema serio de contaminación de nuestros cuerpos de agua, particularmente algunas cuencas como la cuenca del río Lerma, que nos preocupa mucho y que tienen que ver no solamente con las descargas industriales, esto también hay que decirlo. Sí. Tiene mucho que ver también con las descargas municipales y con muchos otros aspectos. Que con frecuencia tampoco cumplen con la respectiva norma. En efecto, así es. Muchas de ellas a veces no operan cabalmente, y también con la disposición de residuos en las márgenes de los ríos, lo cual hace que este sea un problema complejo. Pero nosotros queremos contribuir con lo que nos toca en la revisión de las descargas de aguas residuales a estas cuencas prioritarias. Para acabar, ¿en dónde dirías que está, si le tienes que poner un número, el nivel de cumplimiento con la normatividad vigente por parte de la industria? Mira, el cumplimiento de la normatividad afortunadamente ha venido mejorando. Cuando uno revisa la estadística de la Profepa desde que se creó en 1992 para acá, es decir, tenemos una serie de datos de más de 20 años que nos permiten llegar a la conclusión de que el cumplimiento ambiental de la industria en general ha venido mejorando, sin que esto quiera decir que sea un desempeño ambiental deseable, pero sí ha venido mejorando, y hay que recordar que quizás la industria sea, dentro de los actores productivos, el más regulado ambientalmente y el que más tiempo ha estado bajo la vigilancia de la autoridad en términos ambientales. Por ejemplo, en la industria minera, de estas 700 visitas que nosotros hemos realizado 34 clausuras, lo cual dice que más o menos una de cada 5%, una cosa así. Una de cada 20 empresas que visitamos termina con una clausura. De estas, más o menos el 20%, es decir, una de cada 5,
termina con una irregularidad grave que puede ameritar una clausura temporal o parcial o dictar medidas de urgente aplicación. El otro 80%, 40% de ellas presentan irregularidades que nosotros llamamos leves, que son de carácter administrativo, falta una bitácora o no se anotó tal información o este tipo de cosas, y el otro 40% no presenta irregularidades. Esto también hay que decirlo, porque así como hay empresas que cometen errores, como el caso de Buenavista del Cobre, sí, también hay muchas empresas que trabajan dentro de las reglas que establece la sociedad, dentro y cumpliendo con la normativa ambiental. De manera que esto te puede dar una idea de cuál es el comportamiento de la industria minera en México, que no es muy distinto al resto de la industria en el país. Tenemos que dejarlo aquí, pero te agradezco mucho, Arturo. Gracias por haber estado de nuevo con nosotros. Con mucho gusto, Carlos. Creo que se desprende de esto, sin satanizar a la industria, porque efectivamente, como decías, al final hay cosas que no podríamos decir que están siendo irregulares, hay industrias incluso ejemplares. Sí parece ser que hay en realidad otra serie de problemas en los cuales se antojaría necesario reforzar las medidas correctivas, sí, y también las medidas preventivas. Sin ninguna duda. Gracias por estar con nosotros. Con gusto. Ha sido Arturo Rodríguez Avitia, que es el subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en nuestro próximo Café de Altura.